Estás parado frente a la frontera. Tienes $47 en el bolsillo, una mochila con ropa de 3 días y un número de teléfono escrito con plumón en el antebrazo. El puente está a 200 metros. Puedes verlo, pero no puedes caminar hacia él, porque alguien te está mirando. Y ese alguien sabe exactamente quién eres, de dónde vienes y lo que intentas hacer. Retrocede 3 años. No naciste en esto. Eso es lo primero que necesitas entender. Nadie nace en esto. Entras porque el sistema que se supone debía protegerte falló primero. Tenías 19 años. Un trabajo en una bodega de distribución en las afueras de Culiacán. 8 horas diarias, 6 días a la semana, 2,400 pesos quincenales. Alcanzaba para el cuarto que rentabas con otros 3 compañeros y para mandarle algo a tu madre en Sinaloa. No alcanzaba para más. Pero era tuyo. Era limpio. El primer contacto no llegó con amenazas. Llegó con dinero. Un hombre que todos en la bodega llamaban el ingeniero se acercó un martes por la tarde. Te ofreció 1,500 pesos extras por semana. Solo por registrar qué camiones entraban y a qué hora salían. Información que ya veías de todos modos. Información que pensaste que no le hacía daño a nadie. Firmaste sin firmar nada. Ese es el truco del sistema. No necesitan tu firma. Solo necesitan tu primer sí. 4 meses después sabías exactamente en qué te habías metido. Para entonces ya no eras un observador. Y los eslabones no se sueltan solos. Quisiste salir. Fuiste a la única institución en la que creías que podías confiar. La policía municipal. Esperaste 40 minutos en una silla de plástico verde. Un oficial te escuchó durante 3 minutos. Te dijo que podían abrirte un expediente. Que necesitaban nombres, fechas, pruebas. Que el proceso podía tomar entre 6 y 12 meses. Que mientras tanto debías seguir comportándote con normalidad para no levantar sospechas. Saliste de esa oficina a las 4:17 de la tarde. A las 4:52 recibiste un mensaje de un número desconocido. Decía solo esto: bonita visita. La policía municipal no era el camino de salida. Guardar dinero en silencio. Durante 8 meses ahorraste cada peso que podías sin que se notara. Llegaste a tener 11,000 pesos escondidos en el forro de una maleta vieja. Tenías una fecha. Tenías una ruta. Tenías esperanza, que es la cosa más peligrosa que puedes tener cuando el sistema ya sabe que existes. La semana antes de tu fecha, la maleta desapareció. No hubo mensaje. No hubo amenaza. No hubo confrontación. Solo la maleta vacía tirada en el pasillo de tu cuarto como una advertencia sin palabras. Alguien dentro de tu círculo más cercano te había delatado. No sabías quién. Y eso era exactamente lo que querían. La desconfianza es la cadena más eficiente que existe. Pero esta vez más vigilado. Durante los siguientes 4 meses te dieron más responsabilidades. No como premio. Como control. Mientras más sabías, más difícil era irte. Mientras más hacías, más tenían contra ti. El sistema no necesita encerrarte en una celda. Te encierra en información. Intentaste el camino legal por segunda vez. Escuchaste de un programa federal de protección a testigos. Investigaste en secreto desde un teléfono público. Te tomó 11 días encontrar el número correcto. Llamaste un miércoles por la mañana. Una voz grabada te pidió que dejaras tus datos para que alguien te contactara en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Colgaste sin dejar datos. Porque ya sabías. Las líneas anónimas no son anónimas. La protección que te ofrece el Estado tiene formularios, plazos y burocracia. Y la burocracia deja rastros. Cada rastro es un riesgo. El sistema diseñado para salvarte es el mismo sistema que te puede entregar. Entonces llegó alguien diferente. Tenía 34 años, hablaba poco y siempre miraba las salidas antes de sentarse. Te dijo que él había logrado salir 2 años atrás. Que conocía una red. Que no era perfecta pero funcionaba. Que el costo era 8,000 pesos y 3 semanas de espera. No tenías 8,000 pesos. Pero tenías algo que él quería. Información sobre rutas de la bodega. Te dijo que esa información le servía a gente que no era del mismo grupo.
que no te iba a comprometer más de lo que ya estabas. Le creíste porque necesitabas creerle. Esa también es una trampa del sistema. Cuando estás desesperado, cualquier salida parece legítima. Esperaste las 3 semanas. Rodrigo no apareció. El número dejó de existir. Y 2 días después llegaron a tu lugar de trabajo con preguntas sobre filtración de información a grupos rivales. Tu nombre estaba en la lista. Ahora no solo eras un eslabón. Esa noche no volviste a tu cuarto. Tomaste lo que tenías encima. $47 que habías guardado en el forro de tus zapatos porque ya no confiabas en ningún otro escondite. Un celular de prepago con 18 pesos de saldo. Y el número escrito en el antebrazo. Un número que alguien te había dado hace meses sin mucho contexto. Solo te dijo que era de una organización civil. Que si algún día no te quedaba ninguna opción, que marcaras ese número. Esa noche te quedaste sin ninguna opción. Marcaste desde un teléfono público. Una mujer contestó al segundo timbre. Voz calmada, sin pánico, sin drama. Te hizo 3 preguntas. Te dio una dirección. Te dijo que llegaras antes de las 6 de la mañana. No te prometió nada más. Caminaste 14 kilómetros esa noche. No tomaste transporte. Los camiones tienen cámaras. Las cámaras tienen registros. Los registros tienen personas que los revisan. Llegaste a la dirección a las 5:43 de la mañana. Era una casa normal en una colonia normal. Comiste algo por primera vez en 22 horas. Una mujer de unos 50 años, pelo gris recogido, te explicó el proceso sin adornos. No eras el primero. No serías el último. Habría 3 paradas antes de la frontera. En cada parada debías esperar señal. Si la señal no llegaba en el tiempo acordado, debías asumir que algo había fallado y moverte solo al siguiente punto. No era perfecto. Ella misma lo dijo. Pero era real. La primera parada fue en un pueblo a 3 horas al norte. Llegaste en la parte trasera de una camioneta de carga junto con cajas de material de construcción. Esperaste la señal 19 horas en un cuarto sin ventanas. Llegó. La segunda parada estuvo a punto de no existir. La persona que debía recibirte no apareció. Esperaste 4 horas en una tienda de conveniencia pidiendo café que no podías pagar, viendo la puerta cada vez que alguien entraba. A la hora 4:30 llegó alguien que solo dijo una palabra que debías reconocer. La dijiste de vuelta. Te siguió sin hablar más. La tercera parada fue la más corta y la más larga al mismo tiempo. Una habitación de hotel de 380 pesos la noche, pagada por alguien que no conocerías nunca. Esperaste 31 horas. Sin teléfono con señal. Sin noticias. Solo el sonido del ventilador y tu propio pulso marcando el tiempo. Y entonces llegaste al puente. 200 metros. Puedes verlo desde donde estás parado ahora. Y sí, alguien te está mirando. Lo sabes porque el sistema siempre pone ojos en los puentes. Ojos en los cruces. Ojos en los lugares donde la gente intenta empezar de nuevo. Pero esta vez es diferente. Esta vez no tienes nada que el sistema pueda usar contra ti. No tienes teléfono con historial. No tienes contactos comprometidos. No tienes maleta con dinero que puedan robar. Solo tienes $47, ropa de 3 días y el número en tu antebrazo que ya memorizaste de tanto verlo. El sistema funcionó perfectamente durante 3 años. Te atrapó con dinero. Te encadenó con información. Te traicionó con la misma ley que debía protegerte. Te vendió esperanza falsa a través de Rodrigo y de todos los Rodrigos que existen en esos laberintos. Pero el sistema tiene un error de diseño. Asume que todas las personas se van a rendir antes del último paso. Asume que el agotamiento, la desconfianza y el miedo van a hacer el trabajo por él. Das el primer paso hacia el puente. Luego el segundo. No corres. Correr es una señal. Caminas como alguien que tiene a dónde ir. Porque ahora sí tienes a dónde ir. A mitad del puente te detienes un segundo. No por miedo. Solo para marcar el momento. Porque hay momentos que merecen ser marcados aunque nadie más los vea. El agua debajo del puente corre hacia el sur. Tú caminas hacia el norte. Y por primera vez en 3 años, cada paso es tuyo.
Pero ¿sabes algo que no sabías cuando tenías 19 años? El sistema no termina en la frontera. El sistema tiene brazos largos, formularios en otros idiomas y maneras de recordarte que alguna vez formaste parte de algo que no debías. La diferencia es que ahora lo sabes. Y saber es la única ventaja real que existe. Llegas al otro lado. $47. 3 días de ropa. Un número memorizado. Exactamente igual que al principio del puente. Pero ahora estás del otro lado. En este mundo, un error te cuesta todo. Si la historia te atrapó, deja tu like y suscríbete a Secretos del Patrón. Nos vemos en el próximo video.